Probando la mente y el corazón, basados en Hechos, capítulo 21, los versículos 1 al 16. Hay bastantes lugares que nos hablan acerca de la geografía en todo esto. No nos vamos a tomar eso por razones obvias, pero hay algunas cosas que sí al menos me impactaron mientras hacía el estudio de este pasaje. Antes hemos acompañado a Pablo en sus diversos viajes a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 21. Lo hemos visto constantemente a Pablo viajar de un lado a otro, ya sea por tierra o por mar, diversos lugares. Y hemos constatado que en cada lugar donde él se detuvo a predicar y a enseñar, a la par de haber convertidos, en algunos lugares hubieron muchos convertidos, en otros lugares hubieron poquitos. Por ejemplo, en Atenas menciona a Dámaris, menciona a otro señor que no recuerdo, el Areopagita, pero no recuerdo cómo se llamaba, y no menciona y otros, dice. Pero evidentemente en Atenas fueron pocos los que se convirtieron, pero hubieron conversos, pocos o muchos hubieron conversos, pero a la par de ellos también hubo una oposición, una fuerte oposición de los de su nación. Estos opositores fueron persistentes en su empeño de acabar con el ministerio del apóstol, al punto de usar mentiras, calumnias, difamaciones, acusaciones a las autoridades y hasta complots. Hasta esto llegaron, complotaron para terminar con la vida del apóstol. Esto de parte de los de su nación, de sus hermanos de sangre, pero también de los gentiles. Cosechó enemistades y pleitos disfrazados de legítimas demandas. Por ejemplo, cuando sanó a esta muchacha que iba detrás de ellos diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el reino de los cielos, algo así le dice ahí en Hechos capítulo 16. Pero lo hacía por un espíritu de adivinación. Pablo la reprende, el espíritu sale, la mujer queda liberada, y ¿qué es lo que pasa? Lo demanda porque había perdido ya las fuentes de la ganancia y lo meten preso a Pablo. O en Éfeso, con el asunto de Demetrio, que hacía templecillos de plata, ¿cierto?, como recuerdo, y resulta que viene Pablo predicando el Evangelio y Demetrio escucha y dice: si este hombre lo escuchan todos los de la ciudad, vamos a perder nuestra fuente de ganancia. Él mismo lo reconoce. ¿Y qué es lo que hace? Los acusa ante las autoridades. Todo disfrazado de demandas legítimas, pero son pleitos estos que están disfrazados nada más. A consecuencia de esto, el apóstol Pablo sufre el cruel castigo corporal de algunos magistrados. En Filipos lo aceptaron, ¿cierto? En Listra lo apedrearon. Estos magistrados obraron así porque ellos hicieron eco de las acusaciones. Y bueno, a la par de esto, él sufrió también la cárcel y el cepo, como en Filipos. Entonces, desde este punto de vista, no fue un tiempo grato para él, ni para quienes le acompañaban. Y fue un tiempo de años, a partir del capítulo 13. También hemos dicho que, medido por los parámetros de nuestra mentalidad exitista y pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentalidad moderna se basa mucho y se fija mucho en el éxito. Claro, el éxito a la medida de los hombres, a ojos de los hombres, que no siempre es el éxito a los ojos de Dios. El mismo Señor dijo en alguna oportunidad: y qué bien aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. A los ojos del mundo, un hombre exitoso, pero a los ojos de Dios, un verdadero fracaso.
Es una mentalidad exitista y pragmática. Si nosotros medimos al apóstol Pablo con esta mentalidad, nosotros por lo menos dudaríamos de que alguna vez él fuera llamado a testificar de Cristo. Ahora, si nosotros pensáramos así, olvidaríamos que fue el Señor resucitado el que lo llamó por su nombre. Según él mismo nos relata en Hechos 26, los versículos 15 al 18, le dice el Señor: yo soy Jesús, el Señor resucitado, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Fíjese, librándote de tu pueblo y de los gentiles. De un principio, mira, yo te voy a librar de ellos. ¿Y por qué le dice que lo va a librar? Obviamente porque lo van a acosar, lo van a perseguir. Pero Dios le dice: mira, yo te voy a librar, no solo de los de tu nación, sino que también de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Mire la tarea: abrir los ojos, para el propósito, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está el mandato divino, el propósito de ese mandato. Yo te voy a librar, ellos te van a perseguir, pero yo te envío para que abras sus ojos. Nota la frase: librándote de tu pueblo y de los gentiles. Dios nunca le ocultó a Pablo el rechazo, la aflicción y el dolor que le causarían unos y otros por causa de abrirle los ojos. Pablo nunca escuchó: ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Nunca escuchó eso, y él nunca lo predicó. De hecho, esa frase no la tenemos en la Biblia. Eso no es parte del Evangelio, porque eso es falso. Veremos por qué. Porque el hombre natural prefiere vivir en tinieblas. Él está cómodo en la oscuridad. Él ama las tinieblas y aborrece la luz. La labor de abrirle los ojos con el mensaje del Evangelio no siempre tendrá la respuesta que vimos en Lidia. ¿Recuerdan a Lidia allí en Filipo? Ella, escuchando a Pablo, le fue abierto su corazón y fue receptiva al Evangelio. Pero no todos obraron así. O la recepción que tuvo Cornelio, que él no solamente él esperaba que alguien fuera y le explicara el Evangelio, sino que no solamente eso, sino que reunió a toda su familia y a toda su gente y le dice: bueno, Pedro, aquí estamos nosotros reunidos, dinos lo que Dios quiere para nosotros. No todos los casos fueron así. No olvidemos que al mismo Pablo y su oposición férrea al Evangelio y a quienes lo proclamaban, ¿recuerdan? Lo encontramos a Pablo la primera vez, ¿dónde? O sea, no la primera vez, lo habíamos encontrado antes, pero lo encontramos en medio de una ejecución. Cuando están lapidando a Esteban, ahí encontramos a Pablo. ¿Qué hacía él? Guardaba las ropas de quienes estaban matando a Esteban. Ese era Pablo. ¿Acaso pensamos, hermanos, que Satanás soltará alegre y voluntariamente a quienes están bajo su esfera de influencia y poder? Cuando compartimos el Evangelio debemos tener en cuenta estas cosas. Cuando compartimos con alguien que está ahí, en el hoyo profundo de la desesperación, cuando le hablamos de Cristo, ¿acaso piensa que Satanás lo va a soltar así como así? ¿Lo va a soltar alegremente? ¿Que no va a redoblar sus esfuerzos para retenerlo? ¿Que no te vas a atacar porque justamente tú estás invadiendo su terreno? Claro que sí, lo va a hacer.
Él no va a soltar a los que están bajo su esfera de influencia, bajo su poder. El mundo entero, nos dice la Escritura, está bajo el maligno. Por eso el Señor dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio ¿de quiénes? De lobos. No son amigos, hermanos. Pero Él también ha dicho: confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros. Pero eso no quita de que haya enemistad perpetua entre la simiente de la mujer, Jesucristo, y la simiente de Satanás. ¿O acaso pensamos que el príncipe de las tinieblas no presentará batalla a quienes se identifican como pregoneros de justicia? Recuerdo a un muchacho hace muchos años atrás en Rengo. Predicábamos los domingos en la mañana en la plaza de Rengo. Y estamos un domingo predicando, y yo trabajaba en un packing de manzana ahí en el campo. Y pasó uno de estos muchachos que trabajaba ahí y se quedó un rato mirándome. Claro, yo estaba predicando en la plaza. Y el día lunes me dice: oye, así que tú soy Canuto. Sí, le dije: yo soy Canuto. Sí, dijo, yo te vi predicando. Dijo: yo también, yo era evangélico. Ah, sí, dije, sí, yo era evangélico. Pero no, dijo, después me salí. ¿Y qué te pasó? No, dijo, es que me metí evangélico y cualquier problema se me vino encima. No, dijo, no, yo para eso no. Probablemente tenía razón. En lo que no tenía razón era que él se había metido evangélico. Algunas personas tienen esa idea que es como entrar a un club, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que es Dios quien llama, es Cristo quien llama, y a los que Él llama con ese llamamiento irresistible no pueden menos que arrepentirse y creer. Pero no es de ellos, Dios los atrae, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es esa: no debemos ser ingenuos, porque si realmente nos identificamos de palabra y de vida con nuestro Redentor, sufriremos los embates del maligno. Se lo voy a repetir para que no se nos olvide: no seamos ingenuos. Si realmente nos identificamos de palabra y de vida con nuestro Redentor, sufriremos los embates del maligno. ¿Cómo? En tu ser interior, en tu cuerpo, en tu hogar, en las relaciones intrafamiliares, en tu vida cotidiana, y también en la congregación. Para ello, basta que te identifiques como seguidor de Jesucristo, no solo de palabra, sino que también con tu vida. Tú te identificas, inmediatamente tendrás oposición. Santiago, considera estos textos. Santiago 5, versículos 9 y 10 dice: hermanos. Santiago le escribe a los hermanos, por eso dice: hermanos. ¿Qué nos tendrá que decir Santiago? Miren lo que dice: no os quejéis. Parece que en tiempos de Santiago pasaba lo mismo que ahora. No os quejéis los unos contra otros. Pero ¿cómo puede tener problemas si van a la misma iglesia? Oye, sí, pues. Porque a pesar de que Dios ha obrado, no digo en todo, pero podríamos decir la mayoría de nosotros, sin embargo, la naturaleza pecaminosa está con nosotros y ésta nos abandonará solo en el momento de expirar. Ahí terminó nuestro problema con el pecado.
Pero mientras hay un hálito de vida en nuestras vidas, está respirando un pecador. No os quejéis unos contra otros, dice Santiago, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, no te pongas por juez, no juzgues a tu hermano. El juez no eres tú. El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, dice, tomad como ejemplo, mire de qué, de aflicción y de paciencia. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Nos dicen algo estas palabras de nosotros? Debemos tomar como ejemplo entonces a estos santos varones. Y Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículos 20-21 dice: si haciendo lo bueno sufrís, ¿cómo es esto? Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, escuchen, para esto fuisteis llamados. No me gusta ese llamamiento. No me gusta. Pero para esto fui llamado. Como también dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Luego, en el capítulo 4 de esta misma epístola, a partir del versículo 12, ahí hay abundante exhortación a sufrir como cristianos. Y termina en el versículo 19, concluyendo con una palabra que no puede ser más clara. Dice el apóstol: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Se da por sentado, hermanos, de que hay sufrimiento, pero hay algunos que sufren por la voluntad de Dios y hay otros que sufren por su propia voluntad. Son cosas distintas. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo alguien va a sufrir por su propia voluntad? ¿Acaso a alguien le gusta sufrir? No, no se trata de eso. Sino que cuando decimos que alguien sufre por su propia voluntad, es porque impone su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y por lo tanto eso conlleva sufrimiento. Porque quebrantar la ley de Dios, no hacer caso a sus mandamientos, no es inocente ni es gratuito, tiene consecuencias. Entonces, podemos sufrir según la voluntad de Dios. ¿Y qué debemos hacer en ese caso? ¿Quejarnos? No. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? Y hagan el bien. Ahora, ¿yo necesito esa exhortación en mi vida? ¿Necesitas esa exhortación para ti? Sí, hermanos. Sí, porque después de hacer el bien, cuando ese bien no es apreciado, todo lo contrario, cuando producto de un bien tú quisiste hacer un bien y pasó algo que al final resultó malo, y la persona termina en contra tuya, así de frente contra ti. Entonces muchas veces, ¿lo has dicho acaso alguna vez? Yo lo he dicho. Nunca más. Nunca más. Eso me pasa. ¿Y qué decimos? Por tonto. ¿Quién me manda a meterme en esto? O si no, nos falta quien te lo dice. ¿Viste? Este te va a dar por tonto. Yo te lo dije. No lo ayude. Porque no lo conocen. Toda la razón del mundo. Pero Dios nos ha mandado a hacer el bien. Él nos exhorta a hacer el bien. Porque nuestro Padre Celestial, que es amor, que es misericordia, Él hace el bien hasta los hombres malos. Sobre ellos hace salir el sol y hace llover. Y les da el alimento también. Hasta las aves del campo y a las bestias del campo. Él es bueno. Y Él nos provee mucho más de lo que necesitamos, a pesar de ser
malagradecidos, ingratos, ¿verdad? Ese es nuestro Padre. Y si nosotros somos sus hijos, de tal palo, tal astilla, pues debemos mostrar ese carácter de nuestro Dios, haciendo el bien. Eso es lo que dice Santiago aquí. Es lo que nos dice Pedro también. El hecho cierto, entonces, es que los cristianos padecen. Cuando es a causa del propio pecado, cuando es porque se está haciendo la propia voluntad, entonces hay que volverse a Dios, confesar el pecado o los pecados, hay que arrepentirse, no queda otra. Ante el sufrimiento debemos preguntarnos: ¿este sufrimiento que estoy llevando es por mi pecado? ¿Es por mi desobediencia? ¿Sabe que cuando nos hacemos esas preguntas con honestidad, Dios nos responde? Y Él nos hace ver, sí. Entonces ahí lo que vale es arrepentirse, confesar nuestros pecados, volvernos a Dios. Pero si el sufrimiento no tiene causa aparente en pecado nuestro, y sí en nuestra decisión de ser fieles al Señor, debemos encomendarnos a Él y no cansarnos de hacer el bien. Hay otro tipo de sufrimiento que por mucho que indaguemos no encontraremos el origen, no sabemos por qué es. Pero ahí solo nos resta confiar en Dios y en sus promesas, porque Él es bueno y Él ha ordenado ese camino que yo no entiendo, pero Él ha ordenado ese camino para mi bien y para su gloria. En el texto que nos ocupamos hoy hay dos cosas de especial interés, ya que son dos mensajes que el Espíritu Santo transmite a Pablo. El primero en Tiro. Los hermanos allí, en el versículo 4 del capítulo 21 de Hechos, los hermanos allí decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El otro mensaje del Espíritu a Pablo es en Cesarea, el versículo 11. Es similar, donde esta vez un profeta llamado Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose con él los pies y las manos le dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. No obstante estos dos claros mensajes del Espíritu de Dios, el apóstol Pablo decidió seguir adelante. A la luz de un incidente en Hechos 16, cuando Pablo está en Galacia, el Espíritu le prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, el Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. Claramente, en este incidente, en Hechos 16, Pablo obedeció. ¿Por qué aquí, en Hechos 21, aparentemente, él desobedece? Algunos piensan que aquí Pablo no quiso escuchar la voz del Espíritu de Dios y la desobedeció, resultando en que él fue a la cárcel, malogrando su libertad, con la que él podía haber dado un testimonio más efectivo de la gracia de Dios. Pero él se fue preso. ¿Por qué? Algunos piensan por desobediente. Pero, hermano, este pensar extremo nos exige a nosotros reflexionar un poco más y no aceptar esto así como así. Porque no es un hábito paulino el desobedecer consciente y deliberadamente una prohibición del Espíritu de Dios. Nunca vemos a Pablo en esa tesitura. Así que resulta poco creíble la conclusión de la desobediencia deliberada de Pablo en esta ocasión. Hay algo más. ¿Pudiera ser que él pensó que los discípulos de Tiro y el profeta Agabo confundieron el mensaje que les dio el Espíritu de Dios?
Esa es una probabilidad. Pero algo así, Lucas, que está presente en ambas oportunidades, él lo habría registrado. En cambio, Lucas registró, por ejemplo, en Hechos 19:22, pasadas estas cosas, dice, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Antes de esto, capítulo 19, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén. Y otra vez, en el capítulo 20, versículo 22, él les dice a los ancianos, despidiéndose de los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, les dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Así que tan claro como los discípulos de Tiro hablaron a Pablo, como el profeta Agabo, por indicación del Espíritu, le apremia para que no vaya a Jerusalén, así también, de claro, Lucas nos cuenta la determinación de Pablo de ir a Jerusalén. Ambas posturas están claramente establecidas. Entonces, no hay confusión aquí. Por otro lado, Agabo no era el primero ni el único en advertir a Pablo que los judíos en Jerusalén le esperarían, le apresarían y lo entregarían a los gentiles. El mismo Pablo dice en Hechos 20:23, voy a Jerusalén, dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él lo sabía lo que venía. Aún así, voy. Tanto Tiro como Cesarea estaban relativamente cerca de Jerusalén. Así que los creyentes allí seguramente sabrían lo que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Porque, hermanos, no debemos olvidar que a ojos de los judíos, el apóstol Pablo era no solo un hereje, sino que era un traidor, y de la peor especie. Porque recuerden, él era como el cabecilla de un grupo de gente que perseguía a los cristianos, y nadie puede entender. Nosotros, por supuesto, sí tenemos el texto bíblico y sabemos de la obra de Dios cambiando los corazones de los hombres, pero ellos no pueden entender cómo este hombre que los perseguía aún los entregaba para ser torturados, para que ellos blasfemen del nombre de Cristo, aún él participando en asesinatos de creyentes fieles. Ahora él se convierte no solamente en un pregonero de esta verdad, sino que en un paladín del Evangelio. No pueden entender eso. Para ellos él es un traidor. Entonces, aquellos que vivían cerca de Jerusalén sabían lo que a Pablo le esperaba. En el caso de Agabo, este solo le advirtió sobre lo que iba a sufrir en Jerusalén, pero no le prohibió ir allá. Fueron los hermanos en Cesarea, versículo 12 del capítulo 21, y quienes acompañaron a Pablo desde Filipo y por 7 semanas. Estamos hablando aquí de un viaje de casi 2 meses, acompañando a Pablo y escuchando: mira, no vayas a Jerusalén, te esperan problemas. Y Pablo: voy a Jerusalén. Fueron estos hermanos los que comenzaron a rogarle que no fuera. Pero Pablo, convencido que era el Espíritu de Dios quien le enviaba a Jerusalén, que era voluntad divina ir allá a pesar que le anunciaba sufrimientos y prisiones, amonesta a los hermanos por intentar quebrantar su firme resolución, ya que estaba dispuesto, nos dice el texto, no solo a sufrir prisiones, sino hasta a dar su vida en Jerusalén por amor a su Señor. En el caso de Tiro, el versículo 4, encontramos solo una aparente prohibición del Espíritu de Dios para que Pablo no fuera a Jerusalén. Pero no es un error de Lucas al registrarlo así, ni una contradicción del Espíritu de Dios, ni una desobediencia del apóstol. Esto es como cuando la esposa le dice a su esposo:
que para su cumpleaños le comprará un equipo de audio de alta fidelidad para que escuche su música preferida. Al esposo le gusta un determinado tipo de música y la esposa le dice: mira, para tu cumpleaños te voy a comprar un equipo de alta fidelidad para que puedas escuchar tu música. Y el esposo le dice: no lo hagas. Mejor con ese dinero cómprate un abrigo, ya que lo necesitas para este invierno. Así las cosas, llega el cumpleaños del esposo, luego del trabajo llega a su casa y ¿qué se encuentra? Encuentra el equipo musical con el que soñaba, regalo de su esposa. Él no la va a regañar a su esposa por la desobediencia, sino que más bien va a despertar en él admiración por esta mujer que hace este sacrificio totalmente voluntario en algo que ella necesitaba para complacer el deseo de su esposo, solo por amor, solo porque lo ama. Está dispuesta a renunciar a algo. ¿Se fija? Es más o menos el mismo caso. Este es el punto aquí. Del mismo modo que el esposo, Dios nos da la oportunidad para que nuestro sacrificio y devoción sean voluntarios, para que se manifieste libremente nuestro amor a Él. Era el Espíritu Santo el que había puesto en el corazón y mente de Pablo el deseo de ir a Jerusalén. Y también era el mismo Espíritu quien le había avisado de los sufrimientos que debía enfrentar. Pero ahora, Pablo, debidamente informado de lo que esperaba, ¿continuaría con su viaje? Porque esa es otra cosa. Si me dicen que debo ir a determinado lugar, pero por el hecho de hacerlo yo voy a ir preso, ¿continúo en ese viaje? ¿Se fija lo que está aquí? Él no tenía que ir si no lo deseaba. No estaría pecando si hubiera estado dispuesto a suspender el viaje para otra oportunidad donde él tuviera una mayor seguridad física. Nadie lo recriminaría por eso. Es más, los hermanos lo alentaban a eso. Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Vas a sufrir, vas a estar en prisión. No vayas. Nadie le habría dicho: ¿sabes qué? Voy a hacer caso a esto. Ahora, ¿qué habríamos hecho nosotros? Tal vez, hermanos, invadidos por un espíritu de prudencia, porque a veces nos invade este espíritu y somos muy prudentes, ¿verdad? No, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Empezó a llover, me puedo resfriar, es prudente, ¿verdad? O no, hay mucho sol, a los niños les va a hacer mal el sol. Prudente. Entonces invade este espíritu de prudencia y hubiéramos seguido nosotros las admoniciones de los hermanos de Tiro y las habríamos interpretado como una prohibición absoluta de seguir el camino. Porque, hermanos, ¿no es verdad que es fácil interpretar algo como la guía del Señor cuando somos librados del sufrimiento? Es fácil eso, ¿verdad? No, que el Señor me guió, por eso me fue bien. Pero a veces el Señor nos guía y nos va mal. El resultado de lo que hacemos no tiene que ver con la guía del Señor. Si así fuera, entonces Pablo estaba equivocado aquí. Él se imaginaba que era Dios quien lo guiaba, pero en realidad él quería hacer su propia voluntad. Pero no es el caso. Pero cuán influenciados estamos por estas cosas, donde pensamos que si somos librados del mal, esto es porque, bueno, el Señor me guió, por eso fui librado. ¿Y qué pasa si al revés? Cuestionamos esta guía o desconfiamos de ella cuando nos vemos metidos en problemas, ¿sí o no?
nos hemos metido en problemas y ¿qué decimos? O vemos que otro está metido, no, es que el Señor no debe estar con él, por eso está sufriendo así. El Señor no lo ha mandado, porque el Señor lo hubiera mandado, el Señor lo hubiera ido con él, y si el Señor va con él, todo le sale bien. Mentira del diablo ese, hermano. Hubo un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Recuerda? Job. Cuidado con nuestra teología. Cuidado con lo que pensamos. Porque muchas veces esto que pensamos no emana de una reflexión en la palabra de Dios, sino en los cuentos populares, en las tradiciones familiares, que no tienen nada que ver con la revelación bíblica. Dice el Salmo 7, versículo 9, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Prueba la mente y el corazón. Veámoslo en Pablo. Pablo sabía los sufrimientos que le esperaban. Para él eso no era nuevo. Sabía los sufrimientos. Antes que se lo anunciaran los hermanos o los profetas. Antes. Porque el Señor mismo le dijo cuando le llamó, mira, vas a sufrir, pero yo te voy a librar. Sabía los sufrimientos. Y teniendo a mano una salida, él no la tomó. Muchas veces, lo que está firmemente asentado en la mente es removido, sin embargo, por los afectos y las emociones. Sabemos que al hacer esto es lo correcto, pero le voy a causar tristeza a quien amo. No, entonces me hago el loco. Dios prueba la mente y el corazón. ¿Dónde están tus afectos? ¿En las personas o en Dios? Veamos a Pablo bajo esta perspectiva. Luego de decirle a Pablo que no fuera a Jerusalén, los hermanos en Tiro, los versículos 5 y 6 dicen: cumplido aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Imagínense el cuadro, hermano. Esta no era despedida con los ancianos, eran los pastores, aquellos que él guió, entrenó, discipuló durante 3 años en Efeso. No eran estos, son hermanos en Tiro. Sin embargo, se va Pablo. ¿Cuándo se va? Ya se va el lunes. ¿Ok? Y se fueron todas las familias a despedirlo, a dejarlo a la playa. ¿Ve cuánto afecto hay aquí? ¿Cuánto amor? Y estos son los que le dicen: mira, no vayas a Jerusalén. Con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué hermoso, hermanos. ¿Cómo se ve aquí el amor, el afecto, el cuidado el uno por el otro? Pablo, sin duda alguna, debe haber orado para que Dios los protegiera a ellos. Como él les dice a los ancianos de Efeso en la playa de Mileto, les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Así también debe haber orado a Dios por estos cristianos de allá de Tiro. Señor, guárdalos, fortalécelos, anímalos, que perseveren. Y luego, cuando le tocó el turno a algunos de la congregación de Tiro, de haber orado: Señor, protege a Pablo, cuídalo. Y cuando hay afecto de por medio, cuando oramos por un desconocido, muchas veces no nos da ni frío ni calor. Esa es la verdad. Pero cuando nosotros estamos orando por alguien que amamos, cambia la cosa, ¿verdad? Cambia las cosas. Muchas veces las lágrimas vienen solas. ¿Por qué? Porque hay afecto ahí. Estos son los hombres que le pedían, hombres y mujeres, que le pedían a Pablo: Pablo, no vayas. Luego de escuchar al profeta Agabo,
Los hermanos en Cesarea, versículo 12, dice: al oír esto, le rogamos nosotros, los que acompañaban a Pablo, y los de aquel lugar, o sea, los de la congregación de Cesarea, que no subiese a Jerusalén. Y hubo ruegos, hubo llanto, hubo quebrantamiento de corazón, porque Pablo lo reprende y dice: ¿por qué lloráis así, quebrantándome el corazón? Había afecto. Pero ¿acaso este afecto hizo que fuera persuadido Pablo de no hacer lo que era correcto? No. Aquí fue probado su corazón, fueron probados sus sentimientos y sus afectos, pero su amor al Señor era muchísimo más fuerte que el deseo de agradarse a sí mismo o de agradar a quienes le amaban. Que muchas veces esto pasa a convertirse en un peso imposible de llevar. Pero el amor al Señor es el que libera. El profeta Jeremías dice en Jeremías 11:20 que Dios juzga con justicia, que escudriña la mente y el corazón. Y en un texto muy conocido, Jeremías 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como creyentes, hoy ya sufrimos cuando vislumbramos sufrimiento, no porque estamos sufriendo, sino que sufrimos porque sabemos que vamos a sufrir. Somos delicados. No somos como nuestros padres o nuestros abuelos. No, somos delicados. Hacemos lo imposible por no sufrir dolores. Que lo digan los farmacéuticos con sus toneladas de analgésicos que venden todos los años. Que lo digan los psiquiatras, atendiendo diversas afecciones de la mente. No queremos sufrir. Entonces, el solo pensar que vamos a sufrir, ¿cuántos no se angustian porque están envejeciendo? Dicen: no, yo no quiero ser viejo. No quieren. Hay algunas personas que no les gusta que le digan abuela o no les gusta que le digan abuela. No quieren envejecer. Cuando hay dignidad en eso, no quieren sufrir. Pero nuestros cuerpos se van deteriorando a consecuencia del pecado. Se van deteriorando. Pero el apóstol Pablo dice: porque si nuestro tabernáculo terrestre se deshiciere, ¿qué pasa? ¿Termina todo? No, tenemos de Dios una morada eterna en el cielo. Y Él revestirá este cuerpo mortal de inmortalidad y seremos semejantes a Él. El sufrimiento es como consecuencia de la caída del hombre, es consecuencia del pecado, pero no es la finalidad del hombre, a excepción de aquellos que, negándose a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, están condenados a sufrir por toda la eternidad. Pero ese no es el destino que Dios quiere para ti y para mí. Ya sufrimos entonces, cuando siquiera vislumbramos el sufrimiento, y por lo mismo tratamos de evitar a como dé lugar padecer cualquier sufrimiento. No lo queremos. Y en más oportunidades de las que quisiéramos recordar, estuvimos y estamos dispuestos a seguir nuestros propios caminos, abandonando así la guía del Señor. Porque la guía del Señor nos conduce a algo que sabemos no nos gusta. Hermanos, y muchas veces, todos los días, somos tentados de esta manera. Frente a la disyuntiva de cumplir con el deber
y sufrir en consecuencia, o tomar otro camino no necesariamente pecaminoso y evitar el sufrimiento. ¿Qué es lo que escogemos? ¿Qué es lo que escogemos? Escogemos la tranquilidad. Pero el Señor dijo que el que quiere salvar su vida la va a perder. Cuando hacemos esto, elegimos callar cuando debiéramos hablar. Pasamos por alto cuando debiéramos confrontar. ¿Y por qué? Porque no queremos pasar lo que sabemos que vendrá. ¿No te has puesto en esta disyuntiva? ¿Verdad que sí? No, si yo le digo esto, mejor lo dejo pasar. No digo que siempre hay que hacer esto, hermanos, pero cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a ser guiados siempre a quedarnos callados. Van a haber veces que Dios nos manda a hablar, a confrontar. Nos invade el temor al hombre y no confrontamos si el riesgo es perder el favor del amigo o enemistarse con un familiar. ¿Pasa o no? ¿Sí? No testificamos porque tememos la burla o la oposición. Mejor, agente secreto. Y hay quienes cumplirán los deseos de sus jefes, aunque esto sea incorrecto y pecaminoso, con tal de no perder el trabajo. ¿Qué decir de quienes se niegan a esforzarse para que otros reciban el Evangelio? La verdad es que la ley del mínimo esfuerzo es la ley que gobierna a muchos. No lo gobierna la ley de Cristo. Palabras como abnegación, sacrificio, entrega, generosidad son desconocidos para los cristianos sensuales. Estos son los que se guían solo por sus sentimientos. Estos son los que dicen, no, yo cuando lo sienta, ahí lo voy a hacer. Normalmente esto está relacionado con el perdón. No, yo cuando sienta pedir perdón, ahí lo voy a hacer. Nunca lo vas a sentir. Porque no se trata de sentir, se trata de obedecer. Vemos aquí a las antípodas de este tipo de cristiano. Mira cómo lo expresa el apóstol en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15. Dice el apóstol: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Hermanos, qué frase. Pero no solamente una frase, sino que es la vida. Si la determinación de cumplir la voluntad del Señor está ausente, entonces nuestro amor por Él no pasa de ser mera palabrería. ¿Qué debemos hacer entonces para ser determinados en nuestro deber? Hermanos, no hay fuerza superior al amor. Mira el amor del Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo de igual manera testifica del amor del Hijo. En Efesios 5:2, por ejemplo, dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
Nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y repite el concepto en Gálatas 2:20. Lo que ahora vive en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La ofrenda y el sacrificio no son posibles si está ausente el amor. El Padre ama y da. El Hijo ama y se entrega. Y al tener en cuenta o ser consciente de estas verdades, hace a Pablo exclamar en 2 Corintios 5, versículos 14 y 15, él dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué era lo que movía al apóstol? El amor de Cristo. Entonces, el cultivo de un carácter determinado a honrar a Dios será cultivado solo si es nacido de nuevo. Esto es lo primero. Porque no puedes honrar a Dios si desprecias a su Hijo. Y no aceptarlo es rechazarlo. Y no puedes ni quieres aceptarlo si no vienes a Él con arrepentimiento y fe. Pero si dices haberlo aceptado y puedes ser fácilmente persuadido de ser infiel, si buscas permanentemente no comprometerte demasiado, si prefieres tu comodidad a la gloria de Dios, ¿no será que tu conversión es ficticia? ¿Que está en el reino de lo imaginario y que no es una realidad? Por el bien de tu alma, si ese es tu caso, te ruego que aclares esta situación ahora. Dios quiere tu bien y no tu engaño. Por eso prueba la mente y el corazón, para que salga a relucir lo que hay de verdadero en nosotros. Si al probar un vehículo observamos que hay parámetros que nos indican que el motor está mal, ¿acaso, hermanos, no nos detendremos y buscaremos el arreglo y solución? ¿No es sensato hacer esto? ¿Cuánto más si se trata de nuestras almas? No seamos negligentes en esto, puesto que tiene consecuencias eternas. No juguemos con el destino eterno de nuestras almas. Asegurémonos, aquí y ahora, que hemos pasado de muerte a vida. Asegurémonos aquí y ahora, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, ¿qué es lo que dice la Escritura? No lo digo yo. ¿Qué es lo que dice la Escritura? El que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Hoy es el día. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos lleve a un arrepentimiento genuino, para que le honremos a Él cada día. En el nombre de Cristo.